Execution! Progenitors of the new paradigm! La aceptación como tal, pues sí, obviamente hubo una resistencia a este tipo de bandas. Y volvemos a entrar a esa cuestión de que pues una banda de metal extremo quiere ponerse a prueba, ¿no? Ya probaron que pueden llegar al límite de sus capacidades, quieren explorar la cuestión compositiva, ¿no? Y es ahí donde en Carcass empezaron con este estilo, el melodic death, ¿no? Y pues en ese tiempo, cuando sacó su álbum Hardwork, les fue muy bien. Y también hay que ver que pues es un gusto adquirido todo este asunto, ¿no? Del metal extremo. No es que de un día a otro quieras escuchar Napalm Death o quieras escuchar Deicide, sino que simplemente va escalando, vas empezando desde, por ejemplo en mi caso, ¿no? Que empecé desde Blink-182, después Linkin Park, después Korn, después Slipknot, y ya cuando escuché Slipknot ya quería ver otros géneros más densos, ¿no? El Black, el Death, el Brutal Death, ¿no? Del otro lado del mundo empezado también a surgir una escena en Tampa, Florida, ¿no? Muchos, hablando del death metal, muchos le atribuyen este nombre a la banda Death, citando al conductor del programa Música Sin Fronteras de Canal 5. Me gustó mucho cómo se expresa de que su sonido suena extremo pero limpio. I may say that your sound is clean. You have a clean sound. Thank you. That's important here. Era un death metal que podía distinguir una canción de otra fácilmente sin tener que ser fan, y eran voces guturales pero podías entender las letras, ¿no? Hablando de Chuck Schuldiner, quien generó esta banda, eres considerado el padrino del death metal. Con el tiempo bandas como Suffocation y Deicide empezaron a formar la escena en Tampa, Florida. La escena empezó a crecer y ya no era un subgénero secreto, ya no era un subgénero de que nadie sabía al respecto, ¿no? Y en la comunidad metalera cada vez se hablaba más del llamado death metal, que era así como otros artistas de hip hop corrieron con la misma suerte, también bandas de punk, en la cual el gobierno intentó censurarlos por su temática explícita, ¿no? Lo cual eso pues solamente genera más morbo y haya más gente que quiera saber de qué era de lo que se estaba hablando, ¿no? Tan fue la fama que la banda más célebre en cuanto al death, Cannibal Corpse, que venían de Nueva York, quieran envolverse en esa ciudad, ¿no? Y hablando sobre la parafernalia, ya que hablamos un poco de la parafernalia del black metal, las playeras de tipo polo de color negro y las pantaletas, digamos, bueno, sí, digamos las bermudas que usan muchos metaleros, viene precisamente de esa escena de Tampa, Florida, dado que pues un metalero que quiere usar ropa negra en medio de una playa pues no era muy rentable, no era muy conveniente, entonces se adaptó ese tipo de vestimenta, ¿no? También igual otro padrino que considero del black metal es Scott Burns, que no era músico, más bien era un productor de una discografía de More Sand. A este tipo le debemos que haya facilidad de escuchar los pedales, porque él empezó o hizo que otras bandas usaran los pedales agudos. Si prestan atención a las primeras canciones de Slayer, que usaba ya doble bombo, no era pedal, era bombo, era un bombo normal de las baterías. El sonido es grave, pero casi no es audible, y pues era muy difícil de tocar porque el pedal ya suele ser menos pesado
para el manejo del baterista. Entonces sí, los mismos integrantes de Cannibal Corpse le dan crédito por esa innovación. Se relata que en ese entonces estaba en su apogeo el thrash metal, como que el auge empezó empezó a posicionarse como una escena, aparte del glam, aparte del thrash, ya era una escena más dentro del mundo del metal, ¿no? Entonces, si bien no solamente del death, sino muchos otros subgéneros del metal, gente trastornada que ha vivido situaciones muy fuertes, muy dolorosas, que los lleva a hacer ese tipo de música. Aquí tenemos una escena en la que los músicos querían vivir experiencias para trastornadas, experiencias desgarradoras para hacer música. Aunque no había internet en ese entonces, Noruega estaba al tanto de las bandas existentes en Inglaterra y Tampa, Florida, y se propusieron ser más desgarradores que el death. El nombre del black metal nació gracias al álbum de Venom con el mismo nombre, y de las bandas que impulsaron fueron Mayhem. Mayhem menciona que fueron influenciados por Dead Kennedys y obviamente por Venom. Y pues bandas como Darkthrone no querían sonar para nada como a bandas como el Death. Ellos consideraban al Death demasiado técnico y moderno y querían hacerlo más primitivo y pagano. Aquí pues ya el diablo había renacido con su horda de bandas black metaleras maquilladas con corpse paint. Y como la imagen, como en todos los géneros, era importante, y dado que había muy poco capital para esas bandas, hacían de forma adrede lucir muy primitivos. Eran álbumes que en sus diseños era todo fondo de negro con unas letras blancas, que era el logotipo de las bandas, que desde ahí se empezó a hacer logotipos ya muy poco entendibles. Y era uno de los músicos usando corpse paint, y bueno, ya de ahí se hizo como que se empezó a hacer toda una parafernalia del black metal. Y tanto en el sonido como que no había mucha producción, no había mucha inversión, era toda una escenografía demasiado lúgubre que a ellos les vino muy bien, hablando dentro de la escena, dentro de la parafernalia y dentro del estilo que siempre se ha marcado durante varios años en el heavy metal, ¿no? Ahora, hablando sobre que estos músicos querían ser más extremos, no solamente musicalmente, sino en cuestión de estilo de vida, hubo un punto en que la cosa escaló a empezar a quemar iglesias, ¿no? Empezando con este músico, Bart Vikernes, que era único miembro de la banda Burzum. Empezó a organizar sus pequeñas quemas de iglesias. Y bueno, eso es algo que de lo que más tiene fama este subgénero. Y bueno, ya después me gustaría hablar sobre el respecto. Ahorita quiero enfocarme en cuanto a todo lo que engloba el metal extremo. Solamente quisiera señalar que tuvo mucha suerte Dee Snider de que no pasara durante el momento en que él representó la escena de metal y se presentó ese juicio con Al Gore, quienes querían censurarlo y quienes lo acusaban que el metal inducía a las personas a hacer actos violentos, siendo que el resultado había sido diferente si estos eventos se hubieran presentado antes y la gente estuviera al tanto, las personas en Estados Unidos hubieran estado al tanto de estos eventos. Una cosa que quiero añadir, y es algo que me da mucho gusto de tener muchas personas que les gusta este género, es que parece ser que Danny Field también tuvo una confesión del baterista de Emperor sobre
que pues él prácticamente le confesó su delito, que mató a un homosexual en un bosque de Noruega antes de que fuera a prisión, ¿no? Entonces son esa clase de cosas que pues alimentan el ambiente, ¿no? Yo creo que se han dado cuenta que durante este video he estado mencionando que bandas como Guilty Frost, como Carcass, han querido no solamente a un punto en el que ya no querían simplemente ser brutales o extremos, sino que querían ya llegar a una ambición musical, ambición en cuanto a composición. Y lo que antes era bandas como Dragthrone, Immoral, Gorgoroth, que eran puramente black metal, empezaron a surgir otros subgéneros dentro del black metal, como el melodic death, como el metal sinfónico. Y bueno, de ahí tenemos a Timo Borgir, que van muy de la mano con ese estilo con Cradle of Filth, que si bien Cradle of Filth no es catalogado como black metal, a pesar de que también usan corpse paint, se asemeja más al death. Sí van muy relacionados, prácticamente, bueno, muchos mencionan, ¿no? De que que Cradle of Filth no tiene nada que ver con estas bandas, pero pues da la casualidad que entre Gorgoroth, Timo Borgir y Cradle of Filth se intercambiaron por mucho tiempo los músicos, ¿no? Y bueno, de ahí ya llegamos a casi en esos tiempos. Ya hubo un punto en el que empezaron a surgir bandas como Haggard, como Dark Tranquillity, que a pesar de que son igual bandas de los países escandinavos, empezaron a suavizar ese estilo musical, el death, tanto el death como el black, ¿no? Y bueno, yo creo que actualmente se confunde mucho con el estilo como de Lamb of God o Killswitch Engage, que alternan las voces limpias con voces rasposas o voces guturales, ¿no? Pero eso es más bien una trayectoria de cómo poco a poco se fue diluyendo esa brutalidad, sea con fines comerciales como con fines de querer hacer su propio sonido. Y es ahí donde se ve esa influencia de bandas de metal extremo y de cómo las bandas, las más consolidadas, acuñaron o terminaron usando esas clases de elementos. Entonces así, ya como para concluir, pues así como hay gente con un gusto general de música que dice que el metal es puro ruido, también hay metaleros que dicen que el metal extremo es puro ruido. No quiero usar el término de música normal porque creo que sería ofensivo. Creo que sería ofensivo para cualquier género musical, por lo que usar el término música de gusto general, no refiriéndome en el aspecto corriente, sino en cuestiones de ritmos conocidos y de dominio público. Géneros complejos como el free jazz, el hip hop, electrónica o drum bass son géneros de gusto adquirido y tienen un contexto más complejo del por qué una persona fue adaptándose a cierto tipo de música. Podemos citar, por ejemplo, aquí en México a los corridos, que son buenos músicos y con sonidos igual de estridentes y extremos, en el sentido que un volumen alto y escucharlo en tiempos prolongados puede ser igual de desagradable al metal para personas con un gusto general. Hoy en día, incluso en las bandas nuevas y populares, se han adquirido de elementos que eran exclusivos en bandas de metal extremo, volviendo a citar el doble pedal o las voces guturales. Y pues también tomando en cuenta las temáticas que se puede usar hoy en día, ya se puede usar libremente el satanismo como el género gore. También tenemos programas como Agretzko, el programa de Netflix. Hay videojuegos que usan también canciones de fondo tipo Dead, o películas como Metal Lords. Esta clase de medios de entretenimiento han demostrado que el metal
extremo ya no es un género ignorado, es un género que ha retroalimentado la cultura del metal y que lo hace uno de los subgéneros igual de importantes que todos sus predecesores. Quisiera agradecer a Metal Hero y a Escuela del Rock Quito por inspirarme durante el desarrollo de este video. Y sin más que añadir, si te gustó este video, si hay algo que tú sientas que quieres compartir, déjalo en tus comentarios. Si tienes algunos datos extra, también déjalo en tus comentarios. Si hay alguna temática que te gustaría conocer dentro de este canal, pues también te puedes ten la libertad de comentarlo. Si te gustó, dale me gusta, compártelo con algún amigo y suscríbete. También te encargo mucho que puedas activar la campanita para que también te lleguen las notificaciones, para que podamos crecer en esta comunidad y pueda hacer más contenido.